Hola, hoy estamos con el bajo con el Fastly, un Precision, seguimos con los Precision económicos 117 euros, increíble, suele rondar los 160, pero había una unidad por ahí o varias unidades a 120 más un pequeño descuento más el envío, 117 euros para un bajo con cuerpo de aliso y diapasón de palo rosa. O estamos ante la ganga del siglo, la mejor ganga de todo el mercado, o aquí hay gato encerrado. Así que bueno, vamos a hacerle una primera inspección y vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro de la caja. Vamos a ver. Bueno, 117 euros, aliso, palo rosa y funda. Una funda, pues oye, que es sencilla, muy sencilla, evidentemente, pero no es la peor funda que he visto. O sea que no está ni tan mal, ¿eh? Con un buen bolsillo frontal. Vamos ahora a pesar el bajo, vamos a ver el balance y vamos a ver qué tal. La verdad que las fotos, a mí este bajo me generaba mucha desconfianza porque las fotos que hay en la web son bastante malas. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, el color no está mal, no está mal del todo, es la madera natural, un poquito, no sé cómo decirte, bien, se nota la textura de la madera, pero es bastante suave. Vamos a ver qué tal el acabado de trastes, etcétera. Luego vendrá, bueno, por cierto, suscríbete y ayúdame a llegar a los 20.000, porque, bueno, vamos por buen camino y, bueno, va a venir esta review y muchísimas más. Bien, bueno, esto se ve un poquito feo porque es el plástico protector, puente hiper sencillo, como te puedes imaginar. Pastillas que, bueno, ya las escucharemos. Hoy no vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos a hacer una primera. Se ve bastante resonante. Bueno, diapasón. Acércate un poquito, el diapasón. Puede parecer más laurel que palo rosa, si te digo la verdad. ¿Vale? Tiene un tono, bueno, que no es gran cosa. Vamos a ver, cuando te presente la review, pues ya tendrá, pues lo habré tratado un poquito con aceite, etc. Los trastes, bueno, rascan un poquito, pero rascan dentro de lo razonable, no es una cosa extrema. Bien, lo que más me gusta a priori de este bajo, aparte de los materiales, que bueno, no sé, no sé, ¿eh? A ver, si dicen que es aliso, yo tampoco les voy a llevar la contraria. Pero me parece que tiene una textura que a mí no me acaba de cuadrar. Las aguas del aliso, será algún tipo de aliso. No sé, a mí no me acaba de parecer aliso esto, ¿no? Parece casi más caoba, pero bueno, no sé. Venga, vamos a pesarlo. Estamos en, esto me pinta de ser relativamente ligero, 3,67, 68, 3,68, ¿eh? Y vamos a ver la prueba del algodón. Bueno, pues oye, el cabeceo es bastante moderado, es un cabeceo que no es gran cosa, no está mal, ¿eh? De momento. El mástil, pues es relativamente fino, no es muy grueso, son 9,5 de radio, vamos, por lo menos eso es lo que anuncian ellos, ya lo comprobaré, y bien, más o menos, por hacernos una idea, es bastante como un Affinity, el encastre es excelente, mira, acércate un poquito, aquí, apunta, aquí sí puedes, mira, encastre fabuloso. Bueno, la verdad que de momento no mete mala pinta. El diapasón es. El mástil, perdón. El brazo es muy parecido a los Affinity. ¿Sabes? Se nota la madera viva. Hay gente que le gusta. Yo prefiero un poquito más suave, más sedoso. Probaré con un poquito de lija, a ver si gana, pero yo creo que es una cuestión de aceites. O sea que no creo que se pueda hacer gran cosa con esto, que no sea añadir algo de aceite, que se puede, ¿eh? Así que bueno, cositas bastante buenas. La verdad que un instrumento, joder, por 120 euros, ya veremos cómo suena, pero
a priori no está nada mal. Una cosa que no me convence mucho, si te fijas en la silueta del golpeador, es como que algo no acaba de cuadrar, ¿no? No sé, la forma no es exactamente igual, o eso me parece a mí, ¿eh? Bueno, los potes sencillitos, esto pues es que más barato que esto es imposible. Algún golpecito, fíjate, aquí tiene un golpe. Bueno, no nos vamos a quejar por 120 euros, pero bueno. Por ahora lo dejamos, espero que haya sido interesante y nada, prontito vendrá la review. Nos vemos muy pronto. Venga, gracias por tu tiempo y hasta luego.